que hoy tenemos la sección Mi Primer Sueldo. Y en ella, a una invitada muy especial, investigadora, viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ganadora del premio Lorenzo Mendoza Fleury en 2009. Por cierto, ya hablaremos de él en las efemérides. Una profesional que ha sido faro, que ha sido guía, que ha sido referencia de consulta permanente durante el tiempo de la pandemia y a quien debemos tantas explicaciones tan pedagógicas, tantas recomendaciones en todo este tiempo, y nos referimos a la doctora Flor Pujol. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y como les decía, con la doctora Flor Pujol. Doctora, bienvenida al estudio. ¿Cómo está? Hola, Román. Qué gusto recibirla acá de nuevo. Muchas gracias por la invitación. A usted por atendernos. Antes de primer sueldo, la primera vez que tuvo dinero en su mano, doctora, ¿cuándo fue y por qué? Bueno, cuando... No, niña, cuando pequeña, ¿cuándo fue? Cuando niña. Sí. Uy. ¿Alguna mesada? Sí, no particularmente mesada, quizás sí sí, cuando estaba en bachillerato recuerdo que nos daban algo así como un bolívar para poder comprarse un raspadito y un perro caliente. Y pero entonces... mire, pensé que era un raspadito y otra cosita, un perro caliente. Y entonces uno se ahorraba el raspadito o algo así para ir acumulando medios con mi amiga que era muy cuidadosa con su dinero, y entonces ahorrábamos para ver si comprábamos una pecera y comprar peces. Sí. Uy, eso asusta decirlo. ¿Pecera que iba a estar en casa de quién? No, cada una su pecera. Okay, Además. O sea, que era una pecera común. Qué interesante. Un bolívar, un raspadito y un perro caliente. Algo así, Wow. sí, en la década de los 70. Mire usted, mesada formalmente no había, era ese bolivita diario. Exacto, ¿Cierto? sí, diario. Bolívar al día. Bueno, imagínese usted, yo después lo menos que recuerdo haber recibido era un fuerte diario, es decir, esos mismos 5 bolívares, pero Sí. diariamente, y daba para eso más o menos también alguna chuchería y por supuesto un sandwichito. Luego ya un primer sueldo formal, ¿cuál pudo haber sido el primero, doctor? Sí. Mi primer sueldo en realidad fue una beca. Una beca. Una beca, y de nuevo me asusta decirlo, fue hace 40 años. Yo me gradué de licenciada en biología en la Universidad Simón Bolívar en 30 de julio de 1982. Uh-huh. El 15 de agosto me casé y a mediados de septiembre ya arranqué con mi posgrado. En el IVIC, soy una orgullosa graduada del IVIC, hice mi maestría y doctorado. La beca no me salió, había que pagar una matrícula y bueno, el estipendio, la beca. No me salió en ese primer semestre, así que ese primer semestre no tenía fondo. Mi esposo me dejaba 2 billeticos de 100 así, en la mesa de noche, y con eso yo pagaba la gasolina del carro. El IVIC me quedaba 30 kilómetros. Claro. La gasolina era muy económica. Sí. El comedor del IVIC costaba 2 bolívares para los estudiantes, entonces vendían unas tiqueritas como las de las verbenas, y con esas tiqueritas uno comía en el comedor, o sea que con esos 200 bolívares yo así deshacía. Y no había internet, no había, todo había que sacar fotocopias para estudiar. Nuestros grandes aliados y amigos eran los que trabajaban en la biblioteca del IVIC, que nos sacaban las fotocopias, y todo estudiar todos los artículos era con un cupo que me había dado el IVIC mientras me salía la beca para sacar 2.000 fotocopias. Y en ese momento el IVIC, me imagino, recibía publicaciones permanentemente, revistas especializadas. La biblioteca era referencia de América Latina. Claro. Era realmente referencia para todo el país y para toda la región. Entonces realmente teníamos un lugar privilegiado para estudiar. La biblioteca abría hasta las 8 de la noche y realmente era muy placentero poder tener acceso pues a todos estos artículos. Entonces mi primer sueldo lo recibo en el segundo semestre, estamos hablando 1983, febrero. Entonces cuando recibo mi flamante beca de 2.500, ya estaba el Viernes Negro, entonces fueron como $400 era esa primera beca, que es más de lo que ganan aún con la devaluación. Aún con la devaluación, $400. Sí, que era muy decente. Pero claro. Y mucho más de lo que ganan los profesores universitarios en este momento. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces con eso hice mi maestría.
Luego, eso era la Fundación Gran Mariscal Ayacucho, Fundayacucho, que becó a muchos estudiantes y que permitió que nuestras universidades se nutrieran de doctores que pudieron ser profesores universitarios, así como en el IBIC también, ¿no? Luego el doctorado me becó con ICIT, lo que era, ahora se llama FONACYT, sí. Y yo estaba feliz porque mi beca era el triple, era 7.500 bolívares ya para el año 85, 86. Y lo único que la devaluación había continuado y seguían siendo más o menos los mismos 400 dólares, que era muy decente de todos modos, ¿no? Entonces ya después, bueno, cursé mi doctorado en el IBIC también, y luego ingresé a una aventura de biotecnología en una empresa, justamente la empresa Polar, sí. En la Gerencia Nacional de Biotecnología. Y entonces ahí fue mi primer sueldo formal, digamos. Ahora, toda la vida vinculada a la ciencia. ¿Por qué? ¿Cuándo arranca este gusanito por la ciencia? ¿A qué edad? Sí. Es impresionante porque cuando yo entré a la Simón Bolívar, a uno le hacían una evaluación de motivación y yo quería estudiar biología porque no me gustaban las ingenierías. Okay. O sea, era por descarte. Por descarte, exacto. Total. Exacto. Tanto así que creo que esa evaluación la raspé. Nos mandaron a volver a mí porque yo decía, no me gusta esto, no me gusta. Y le fui cogiendo el cariño a la biología y sobre todo durante mi posgrado. Realmente me di cuenta que sí me gustaba y ahora se lo recomiendo. Si uno no quiere hacer dinero, si no quiere trabajar en algo que sea una pasión y un privilegio, pues todo lo que es la investigación en general es realmente... Y luego dentro del área de la biología, ¿por qué la virología? ¿Cuándo se comienza a especializar y por qué? Pues sí, no fue así directo, porque en realidad mi posgrado lo hice en parasitología, que es otro gran tema muy importante en Venezuela. Claro. Yo trabajé con bilharzia y dejé la bilharzia con tristeza. Pero cuando ingresé a esta aventura biotecnológica... bilharzia de la que ya no se habla. Pero sí, todavía es Schistosoma manzoni y los doctores Noya siguen investigando sobre eso. Sí, es cierto. Es que tenemos la malaria, claro, que apunta que arropa, claro, muy, muy importantemente. Sí. Entonces ingresé en esta aventura biotecnológica y la idea era producir un kit diagnóstico para la hepatitis B, que se usa en los bancos de sangre. Hay que pesquisar la hepatitis B, entre otros virus, la hepatitis C también, que se conocía menos en aquella época. Y entonces yo quedé enamorada de los virus de hepatitis. De hecho, dejé la aventura biotecnológica e ingresé como postdoctorante del IBIC en el año 92, ya para dedicarme a los virus de hepatitis. ¿Con VIH ha trabajado, doctora? Sí, de los virus de hepatitis, digamos 10 años después arranqué a trabajar también con VIH, que ese es otro virus muy peligroso en términos de salud, pero desde el punto de vista científico también, porque uno se enamora fácil. Debe ser apasionante, claro. Apasionante, ¿no? Sí, es apasionante todo el conocerlo. Tengo un colega en el laboratorio que se dedica más al estudio del VIH, Héctor Rangel. Yo me he ido siempre por la parte un poco práctica que siempre me ha interesado. O sea, toda la ciencia tiene utilidad, pero cuando uno le ve una utilidad más inmediata a mí me motiva, ¿no? Entonces siempre hemos prestado servicios diagnósticos para hepatitis, VIH y bueno, ya después nuestro laboratorio también hizo diagnóstico y las famosas variantes para el SARS-CoV-2. En la línea de trabajo que tienen para hepatitis o VIH, ¿cuál es el norte? ¿Qué buscan desde el IBIC? Sí, bueno, son varios, ¿no? El primero es un poco analizar, al igual que el coronavirus, estos virus tienen variantes, genotipos, y no todas evolucionan de la misma forma, ya lo aprendimos con la COVID, ¿no? Entonces, también es importante saber si hay resistencia a drogas para que el infectólogo, por ejemplo, que trata a un paciente VIH, pueda ajustar el tratamiento en función de las drogas que ahí aparezcan. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo lo que yo llamaría la fotografía del panorama molecular de lo que circula en nuestro país, dónde se originaron estos virus, nos vienen de afuera, de África, de Estados Unidos, o como el hepatitis B es endémico en nuestras poblaciones indígenas que lo sufren fuertemente. Entonces, a través de la diversidad de los virus, uno puede ver un poco cómo han sido las migraciones de estos virus a nuestro país y en la región latinoamericana.
Es la doctora Flor Pujol quien nos acompaña. Doctora, no sé si la palabra sea frustrante, pero para un investigador, ver cómo pasan los años y el hombre ya ha llegado a la luna y está ahora soñando con pisar Marte, y que el cáncer siga siendo un tema y se cobre tantas vidas, y que el VIH todavía no tenga cura, aun cuando se puede mejorar y mucho la calidad de vida de un paciente. Sí. ¿Es esa la palabra? ¿Es frustrante no poder dar todavía, que llegará el momento, pero todavía con la solución, con la cura a esas enfermedades? Yo creo que hay que ser optimista. Yo Sí. siempre digo con el VIH, cuando uno puede decir en este momento que la esperanza de vida de un individuo que vive con VIH, que es tratado y que sea adherente, es la misma que de un individuo sano. Yo creo que ya ese es un milagro. Claro, es una gran noticia. Con la terapia antirretroviral triple. Impensable en los 80. Exacto. Para la hepatitis B, la vacunación. Lamentablemente no hacemos suficiente esfuerzo. Tenemos la primera vacuna que se desarrolló contra un cáncer, porque la hepatitis B causa cáncer de hígado. Y justamente cuando estuve en Francia hace poco, estuve estudiando sobre esto, lo que es la resistencia vacunal que aprendimos con la COVID, la vivimos más mediáticamente, pero ya existía con la hepatitis B. Sí. Y entonces, ¿cómo ayudar a romper esas barreras teniendo herramientas tan útiles? Porque nosotros podríamos erradicar la hepatitis B a punta de vacunación. Con la cobertura correcta. Claro. Exactamente. ¿Cuánto cambió, doctora Pujol, su vida, su trabajo con la pandemia? Sí, impresionante, impresionante porque bueno, ya yo he contado unos cuantos añitos, no los voy a repetir para que los olviden, pero que tengo unos cuantos añitos en esto. Y bueno, ya yo estaba más como en una etapa de prejubilación, algo así, y debo decir, y es la palabra que dice todo el equipo del laboratorio, nunca habíamos trabajado tanto en nuestras vidas. Porque, bueno, el equipo en el laboratorio se abocó al diagnóstico y eso fue una labor ardua. Sí. Y yo estaba a menudo en la casa, pero trabajando, estudiando, tratando de ser un poco la vocera de todo ese trabajo que estaba produciéndose en el IBI. El IBI, que está también muy mermado por toda la crisis de la cual hablaban ustedes en el programa anterior. Claro. Sin embargo, los que nos mantenemos aquí estamos empeñados en mantener esos pequeños focos activos para evitar que desaparezca la investigación en el IBI. He escuchado no pocas veces, doctora, cuando uno conversa con algún virólogo y le dice, mire, ¿cuál es su preocupación? La próxima pandemia. ¿Coincide? Claro. Y lo vivimos con la pandemia de la COVID. No había terminado, empezó la emergencia internacional de salud pública de MPOX, como hay que llamarlo ahora, la viruela símica. Y luego tuvimos H5N1, la influenza aviar, que es un azote periódico mundial, pero que es la primera vez que azotó Sudamérica como lo azotó. Nosotros en Venezuela nunca habíamos tenido casos. El planeta, visto todo el planeta, sí, todos sus continentes, ¿qué está haciendo bien en materia de salud y ante toda esta realidad de virus y en qué estamos errando? Bueno, para hacer bien, yo diría primero las vacunas. Yo creo que las vacunas es una de las herramientas más poderosas y milagrosas que hemos desarrollado, que ha desarrollado la ciencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Para hacerlo de forma muy corta, intervenir demasiado en el ambiente. No aprendemos a respetarlo, no entendemos las señales, el cambio climático, etcétera. Todo esto está relacionado. Y si nosotros aprendiéramos a respetar un poco más nuestro ambiente, que dependemos de él, creo que ayudaríamos a que esto no se reprodujera. Claro. ¿Qué tan complicado es llevar investigaciones hoy en el país? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen? Bueno, ya se sabe de los salarios, la financiación la investigación es costosa, a menos que uno trabaje en actividad teórica, como por ejemplo un físico teórico, etcétera, y de todos modos, aún los físicos teóricos necesitan interacción entre ellos. Digamos que ahora con la virtualidad se puede un poco paliar, claro. Pero la investigación requiere recursos para poder investigar.
Dice que cada vez que hablamos con un economista surge el tema del financiamiento. Ajá. Indefectiblemente, la necesidad que tiene. Y uno piensa en el comercio y en la industria y en las empresas o en la casa, un recurso adicional para poder remodelar o rescatar un espacio, y no piensa en la investigación que Sí, también necesita sí, de sí. esos recursos, ¿no? Bueno, yo creo que vuelvo a las vacunas. Yo soy bastante vacunóloga, como se habrán dado cuenta. Pero las vacunas, ¿por qué tuvimos vacunas en menos de un año? Porque hubo dinero, hubo financiamiento, se sabía la importancia. Y eso fue investigación básica para obtener una vacuna que salvó millones de vidas. Muchas veces lo conversamos durante la pandemia, doctora. Ojo, no hablo en pasado, la pandemia sigue allí. Sí. Durante la etapa más dura de la pandemia, digámoslo así, sobre los antivacunas. ¿Qué decirle hoy a un antivacuna? Sí, la verdad es que yo pierdo un poco la paciencia. Debo decir que soy poco tolerante. Trato. Tengo un amigo que estudió conmigo y he optado por la ironía. Ay, yo no sabía que le tenías tanto miedo a un puyacito, pero no funciona. Reconozco que no tengo los argumentos para convencer algo. Es como una religión, pues. Sí. Es difícil. Es como hablar de Dogma, política, ¿no? Sí. los demócratas contra los republicanos y para contar experiencias de otros países. Sí, exactamente. No, en estos días alguien comentaba como una curiosidad, Novak Djokovic, que no se presentó, no lo sí. permitieron presentarse el año pasado porque En no se Australia. vacunó, nunca se ha vacunado, no tiene una sola vacuna contra COVID, no le permitieron Australia, regresa y gana, no le permitieron US Open, regresa y gana, a manera de curiosidad nada más Sí, lo digo, sí, no sí, estoy sí. alentando, coincido con usted, yo sí soy creyente de las vacunas. En estos días conversaba con el doctor Unidades Urbina el lunes, claro. fue ayer, Sí. o la semana pasada. Eminente pediatra. Y claro, y le de preguntaba academia. por la recomendación en términos de vacuna. Y nos decía, Román, cada 6 meses una vacuna. Coincide, cada 6 meses deberíamos estarnos vacunando. Sí, contra la COVID. Sí, por Sí, COVID. yo creo, bueno, ya salieron las nuevas recomendaciones de la FDA con la vacuna, pero ya basada en la variante Omicron, Exacto. en la último sublinaje más o Ujú. menos que ha sido predominante, que es el XBB 1.5. Nosotros no disponemos de esa vacuna aquí. Entonces la pregunta es, Tiene sentido. Sí, no se ha descrito ninguna contraindicación. A pesar de todo, esta vacuna es una vacuna inactivada con el virus completo. Algo de inmunidad cruzada debe proponer. Ujú. Quizás la recomendación sea una vez al año. Una vez al año. Sí, yo creo que podría, que es la recomendación de la FDA que está proponiendo, salvo que haya un factor de riesgo particular. Una vez al año, aun cuando no sea esta para la Mientras no Omicron. tengamos, ojalá tengamos luego acceso a una vacuna más adaptada a lo que A la terminó realidad de hoy. siendo el coronavirus en este momento. Doctora, agradecido por su visita esta mañana. Muchas gracias. Qué gentileza. Es la doctora Flor Pujol, que nos acompaña, viróloga del IVIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Les decía, faro, referencia para nosotros en los medios, pero para todo un país en términos de COVID-19, particularmente en ese tiempo. Son las 8:31 minutos, le ponemos musicales.